donde vio nacer, crecer a grandes celebridades literarias, tales como en el caso de nuestro poeta y escritor César Vallejo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo él se sintió en su etapa universitaria? ¿Cuál fue la inspiración para crear su segunda gran obra literaria titulada Trilce? Te mostraremos cómo el literario plasmó la injusticia en una sola obra. Vallejo fue uno de los escritores de América Latina, escritor peruano. A través de sus obras se puede reflejar el amor y el sufrimiento por el prójimo. De la misma manera, su compromiso con la sociedad. Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1882 y murió en París, Francia, el 15 de abril de 1938. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. César Vallejo tenía 11 hermanos, lo cual los solía clasificar en 3 grupos. En el primer grupo estaban los 4 viejos, quienes eran los mayores. Seguían otros 4, entre ellos su hermana María, quien falleció muy joven, mientras Miguel vivía en Sintobán y Néstor estudió abogacía. Por último, se encontraron los últimos 4, quien César Vallejo fue el último. Vallejo, en su infancia, estudió en el Centro Escolar número 127, en el mismo Santiago de Chuco. Culminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de San Juan, en la ciudad de Trujillo. Tenía como alumno al gran conocido Ciro Alegría, quien cuenta como testimonio que a Vallejo le gustaba relatar historias, contar testimonios y hacerles escribir sobre las cosas que vivían a diario. Le agradaba observar la vida a través de la mirada transparente de los pequeños niños y asombraba con grandes poesías en su estilo lleno de metáforas. Él mucho se interesaba en los relatos que a diario comentaba sobre las peleas que llevaba a cabo en su corral de las aves. Vallejo, en su inocencia, era muy bueno con los niños. Le gustaba que ellos saquen al flote su gran creatividad. La salida de César Vallejo del Perú fue debido a la preocupación que él sentía después de estar preso 112 días, ya que el Poder Judicial aún se encontraba abierto y amenazaba con su libertad. Y es así que Vallejo viaja a París en el año de 1923, donde se desempeña como periodista en revistas y diarios de Perú y España. Entabla amistad con grandes literatos de esa época como Pablo Neruda, Juan Larrea, Vicente Huidobro y Tristán Tzara. Vallejo profundiza el marxismo y así contribuye con José Carlos Mariátegui en su revista El Amauta. Por los años de 1929, Vallejo se une a su pareja, Georgette Philippard, quien lo acompañaría el resto de su vida. En 1930, debido al cierre de las revistas consecuente a la crisis económica mundial que se vivía en aquella época, Vallejo culmina su labor como periodista. En ese mismo año, entre septiembre y octubre, Vallejo escribe Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, volviéndose así sus últimas líricas escritas por él. Y es así que un 15 de abril de 1938, durante un Viernes Santo de llovizna, no un jueves como él lo había predicho, nuestro escritor y poeta peruano fallece. Este emprendimiento cultural lleva por denominación documental de la obra Trilce, pero empecemos preguntándonos qué es emprendimiento cultural. Pues bien, el emprendimiento cultural es el proyecto que crea oportunidades para el fomento de las expresiones artísticas de los ciudadanos y de culturas indígenas o originarias. Las expresiones artísticas son mediante la literatura, la danza y por último la música.
Como naturaleza del producto escogimos el documental, ya que hoy en día los documentales son de gran utilidad debido a que es un medio audiovisual, lo cual permite a este proyecto que pueda difundir al público en general la realidad de un determinado tema, mostrando diferentes percepciones del contenido e interpretación del mismo. Este material es muy importante porque nos transporta a través de sus imágenes a la realidad de algunos temas de carácter social, invitándonos a tomar conciencia y qué tipo de cambios podemos realizar. En este caso, el documental del poema Trilce nos narra una experiencia trágica vivida por César Vallejo cuando tenía 20 años. El poema en sí no tiene lógica narrativa, pero tiene 3 argumentos principales que en este caso también vienen de la mano dentro del tema del poemario Trilce, que son su madre, el ámbito familiar, su niñez y la cárcel. ¿Cuál es la inspiración que tuvo César Vallejo para crear la obra Trilce? Trilce es un poemario que Vallejo escribió a los 20 años después de haber vivido una experiencia trágica. Como bien sabemos, no tiene una lógica narrativa. Sin embargo, los 3 argumentos principales son la infancia en el ámbito familiar, la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. Gracias. Trilce fue uno de los poemarios más importantes para César Vallejo porque revolucionó la poética de la lengua castellana, pregonando un cambio en los cánones de estética poética de la época en donde hacía presencia el vanguardismo. Trilce consta de 77 poemas y contiene con cariño sus recuerdos de niño, hombre, hijo, como ser humano, hasta la tristeza, la frustración y la depresión al caer injustamente preso a sus 20 años, lugar en donde escribe este poemario. Pero lo más importante de Trilce es la solidaridad con la persona, con el otro que está frente de ti, con su sufrimiento y con el sufrimiento de los demás seres humanos. Para algunos investigadores del poemario Trilce consideran que es una obra en la que no se busca la coherencia, pues carece de ideas que escapan de la gramática y la lógica, y que ésta transmite emociones. Me da miedo ese chorro, buen recuerdo. Señor fuerte, implacable, cruel dulzor. Me da miedo esta casa, me da entero bien, entero lugar para no saber dónde estar. No entremos, me da miedo este favor de no tornar por minutos, por puentes voladores. Yo no avanzo, Señor dulce, recuerdos valerosos, triste esqueleto cantor. Qué contenido el de esta casa encantada. Me da muertes de azogue y obtura, con plomo mis tomas a la seca actualidad. El chorro que no sabe a cómo vamos, dame miedo, pavor, recuerdo valeroso. Yo no avanzo, rubio triste esqueleto, silba, silba. A continuación, querido profesor, le haré mención de algunos valores, los cuales eran propios de Vallejo. Perseverancia, donde Vallejo, a pesar de las dificultades, como comenzar a trabajar por problemas económicos, dejar sus estudios universitarios e incluso ser encarcelado de manera injusta en su pueblo natal, nunca dejó de perseguir sus sueños y pudo retomar y culminar sus estudios universitarios.
Bueno, al igual que César Vallejo, el equipo 4 nos consideramos personas perseverantes, ya que pese a las circunstancias, dificultades, nosotros nos encontramos realizando nuestros sueños. Y por último, la creatividad. Bueno, es uno de los valores más representativos de Trilce, ya que es un poemario innovador que te puede transmitir distintas emociones, en donde plasmó sus ideas con originalidad y que da paso a un lenguaje innovador. Al igual que Vallejo, nosotros somos personas creativas, ya que buscamos la manera de poder presentar nuestros trabajos a tiempo y de manera exitosa. ¿Qué caracteriza a Vallejo en sus obras? Vallejo es un poeta reconocido a nivel mundial, pues sus poemas se caracterizan por contar con un lenguaje único, auténtico, por manifestar su lírica personal y además de hablarnos sobre temas acordes a nuestra realidad social. El poema que más me agradó de César Vallejo es Masa. Específicamente refiere a un conjunto de personas que por sus números puede influir en la marcha de los acontecimientos históricos. El poema Masa trata de hacer comprender el significado y poder de la masa humana, unida por una ideología en común. Es quizás el poema más reconocido y celebrado del poeta César Vallejo. Presenta simbólicamente un movimiento revolucionario que se precipita en la época de la Guerra Civil Española. A su modo, muestra de manera dialéctica la lucha por una nueva sociedad, aunque en las primeras estrofas se manifiesta una lucha mortal en la figura de un hombre muerto, el combatiente. Al final quiere reivindicarlo resucitándolo, diciéndonos que la lucha sangrienta pasará y al final el resultado será el amor y el abrazo comprensivo. Gracias. Lo bueno y lo malo del ser humano nos hace ver el sufrimiento, el dolor que siente el yo poético, así como el reconocimiento de sí mismo. También nos hace ver la solidaridad. Vallejo escribe este poema para su madre que ya había fallecido. Durante el texto, aparte de apreciar y demostrar el afecto que tenía Vallejo hacia su madre, se podía ver cómo muchas veces era comparada con vocablos de la construcción y la arquitectura. Por ejemplo, como la criba, los arcos, columna, entre otros. Esto con la finalidad de dar a entender el fuerte temple de su madre y a la vez el gran soporte que éste significaba para Vallejo. Pese al sufrimiento, la angustia, las rutinas que siguen día a día, nos muestran en el poema a un hombre que trata de salir adelante a pesar de todo, ser feliz sea cual sea la circunstancia, unirse y solidarizarse con los demás. Bueno, el grupo 4 llegó a la conclusión que Trilce es un libro importante porque establece un lenguaje personal y distinto a crear nuevas palabras, sonoridad en las mismas y una sensibilidad diferente a establecer en su época. Hay demasiadas referencias a la vida, la esperanza, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte, el anhelo de una mejora y la posibilidad segura de alcanzarla.